No, Estamos entonces en la segunda parte, segundo módulo de esta reunión de abril. Eh, Sandra Fratini nos estaba compartiendo aspectos de un protocolo. Después te vamos a pedir, Sandra, si podés un poquito repetir eso. Y la doctora Viviana Schiavi de San Cristóbal, que es la ciudad donde justamente se generó esta situación con el adolescente que portaba armas, estaba también haciendo consideraciones. Te escuchamos, Vivi. no, comentaba que según los medios, los docentes que estaban en la sala de profesores, cuando escucharon el ruido y vieron que todos salían corriendo, porque es una escuela con mucho vidrio, eh, se encerraron porque pensaron que el alumno iba por ellos. Así que se encerraron, corrieron un escritorio, bloquearon la entrada. Mientras tanto, todos los chicos quedaron expuestos y gritando y corriendo por la calle, por donde pudieron salir. Había alumnos cortados, había un profesor de educación física que en la plaza justamente da a esa hora de la mañana, da cardio para gente mayor, y cuando empezó a ver todo lo que ocurría, él fue 32 años docente en esa escuela, además de haber ido durante toda su secundaria, no podía entender lo que pasaba y entró a socorrer a los chicos que llegaban todos cortados, desesperados, choqueados. O sea, la situación que se vivió realmente fue desesperante. Sí, es increíble eso, ¿no? Pero bueno, a ver, el protocolo este que les hablo, si quieren lo puedo compartir, no sé si se puede compartir pantalla, pero lo tengo acá abierto como para que vean y se los voy a compartir a ustedes después. Es un protocolo que de hecho, si ustedes ingresan al gobierno de San Luis, en las páginas del ministerio, me imagino, del Ministerio de Educación, yo creo que pueden acceder al Reiteranos el nombre del documento. documento, por favor, Sandra. Guiarse. ¿Me podés Guiarse. permitir Sí, por para supuesto. compartir pantalla? Y les muestro, aunque Sí, sea para que lo vean y no se confundan. sí, sí, sí. Em, Ahí Ahí creo que te mandé podés. A ver. Sí, ahora sí. Acá está. Este es el protocolo. Ahí. Fíjense que se dice, no sé si lo pueden ver, Sí, guiarse. ¿Ven? Guiarse, entonces es una guía única e integral de abordaje rápido para la salud escolar. Entonces, si ustedes, bueno, acá están todas las personas que lo hicieron. Y ven, acá está el índice. Yo recién estaba buscando, son situaciones ocurridas en el ámbito escolar y extraescolar es el punto 2. Y ahí en el 1.10 encontré presencia de armas en el ámbito escolar. ¿Ven? Eh, Nosotros tuvimos el año pasado y el anterior embarazo adolescente. Acá tenemos un protocolo para embarazo adolescente, 1.14. Acá tenemos el punto 2, situaciones ocurridas en el ámbito extraescolar, y los protocolos de evacuación, ¿no? Eso ya. A ver si está tiroteos. 3.8 tiroteos, por ejemplo. A ver claro, si pero nos vamos a fíjate la página. una cosa, Sí, Sandra. Lo que acaba de sí, señalar eh, la doctora Schiavi es que los sí. profesores, haya Se protocolo encerraron. o no haya, se cerraron. Ujú, Los adultos responsables se cerraron. Esto amerita una seria reflexión. ujú, ujú. Acá está el protocolo de tiroteos. No lo vamos a leer porque obviamente no hay tiempo, pero bueno, acá tenemos un protocolo de tiroteos. Honestamente, yo a este documento no lo he leído todo porque es extenso. Claro. Lo que hacemos nosotros es, los casos más comunes que tenemos, los leemos en conjunto, nos reunimos con el director y el vicerrector para ver si en la ciudad donde estamos se pueden aplicar todos los protocolos. Los protocolos que Claro. más hemos activado son los protocolos de estos casos donde hay perimetrales, entre noviecitos, chicos, por ejemplo, yo tuve en un momento, tuve una niña que en mi oficina me manifestó la necesidad de suicidarse, entonces ahí activamos automáticamente el protocolo.
Eh, bueno, y ahí lo vamos charlando con el equipo. Está a disposición de todos, obviamente. Está a disposición mía y está a disposición de los rectores y está a disposición de los profesores también, que hablábamos recién. O sea, el profesor, les guste o no, es el dueño del aula. Si esto ocurrió a las 7:00 y pico de la mañana, cuando ingresaban, había un profesor asignado por curso. Entonces los profesores tendrían que haber estado ahí acompañando, junto con los preceptores. Nosotros tenemos un problema que, por ejemplo, llegan los chicos a las 7:15, a las 7:15 toca el timbre de la mañana de secundaria. Llega y todos los profesores, llegan, los chicos forman fila en el patio y izamos la bandera, cantamos la canción a la bandera, rezamos porque es un colegio católico y después hay unos 2 o 3 minutos de relax, ahí donde preguntamos si alguno cumpleaños, cómo se sienten hoy. Bueno, em, los profesores se quedan todo el tiempo en sala de profesores, no salen ni al izamiento de la bandera. Entonces, el año pasado, cuando yo hice mi informe de asesoramiento psicopedagógico, pedí, por favor, que los profesores salgan al patio en el izamiento de la bandera, se paren al lado del curso que les corresponde para después juntos, cuando termina el izamiento, cuando termina todo, ingresar al aula. Y bueno, muchos siguen sosteniendo esta cosa de no me pagan lo que me tienen que pagar, tampoco pretendan que yo haga cosas extraordinarias. Te hacen estas contestaciones. Entonces, bueno, y algunos este año, cuando arrancó el año, hicieron lo que yo les pedí, porque lo mío es un informe, no es una orden. Es un informe que yo Claro. hago de asesoramiento donde pongo lo que yo considero de bienestar para el colegio, ¿no? Entonces tenemos... Perdón, Sandri, hace unos meses atrás tuvimos una entrevista con la profesora Ariadna Camuso. Tal vez a Viviana Schiavi te pueda servir esto. Y la profesora nos compartió cuáles son los protocolos en provincia de Santa Fe para trabajar con niñeces en riesgo. No sabría decir exactamente si es comprensivo de alguna de las situaciones de las que estamos charlando hoy precisamente, pero puedo hacerlo llegar, Viviana. Vos sabés que no sé si no estuvo presente hoy en San Cristóbal también, ¿eh? Porque hoy Bueno, estuvo Vicky Tejeda, Cocosioni, el ministro de... No sé bien todos los que vinieron, pero sé que fue bastante amplio el grupo de gente y no dieron una conferencia de prensa, pero no sé después digamos, qué reunión iban a tener con la regional o con el personal de la escuela, eso desconozco. Pero sí, estaría bueno que me lo haga llegar. De todas formas, creo que la gente de la regional acá debe tener contacto sin con duda, Camuso y deben tener esos protocolo. protocolos, como muy bien lo señala Sandra, ella nos comparte lo de provincia de San Luis, porque tenemos que aclarar para la gente que no es de Argentina que acá cada jurisdicción se ocupa de las cuestiones de educación. No es la nación la que está a cargo de estas cuestiones de protocolos, sino que cada jurisdicción es la encargada por cuestiones constitucionales. Entonces, Sandra Fratini, que está trabajando en San Luis, tiene el protocolo de la jurisdicción donde ella está trabajando, pero la doctora Schiavi, que está en provincia de Santa Fe, y está en la ciudad donde ha ocurrido esta circunstancia con este adolescente hoy, justamente en la jurisdicción de Santa Fe, tiene sus propios protocolos también. Así que bueno, vamos a hacer ese intercambio, ya que los tenemos. Yo Bueno, creo que quería, cada provincia Sí, tiene su protocolo, ¿eh? Yo creo que sí, hay. A lo Sí, mejor no se ponen en debería. yo marcha, pero pienso yo que creo que sí. están. yo quería, Sí, sí, quería estoy hacer una, segura que sí. quería hacer una pequeña intervención en el sentido de que está muy bien tener protocolizado todos esos aspectos que Sandra nos ha enseñado en este protocolo, ¿no?, que se debe de seguir en los centros escolares de San Luis. Pero ¿no sería también conveniente el sensibilizar, el preparar
a los profesores ante estos hechos tan desagradables, tan desgraciados y tan destrozantes de niños, niñas y adolescentes y de familias, tanto de la víctima, del niño o adolescente víctima fallecido por el arma blanca, como la familia del niño que ha asestado esa arma blanca. Es que está muy bien, tenemos un protocolo, lo tenemos todo programado, lo tenemos todo organizado, podemos actuar de esta manera, pero, pero no es mejor el Sí, prevenir, el detectar, el preparar al personal. Está claro que es muy frustrante un profesor que no se siente protegido ni bien pagado, muy frustrante, pero está contratado como profesor y debe de tener unas obligaciones. Debería, porque hay una responsabilidad de ese profesor. Claro que es responsabilidad del profesor el detectar lo que ocurre en el aula, el estar en el aula. Y como muy bien dice Sandra, el estar donde está su colegio, en su curso, en las actividades, fuera del aula. Claro que es muy importante. Yo pienso que hay que empezar a formar a los profesores y sensibilizar de ese hecho de violencia en las aulas. Porque si los profesores no están sensibilizados, no están capacitados para esa detección, nunca en la vida van a asumir como una función propia, tal como es propia, porque es propia, para poder llevarla a cabo. Habrá totalmente. muchos casos que se escaparán porque estarán pues sumergidos, habrá elementos que simulan que se escapen al profesor, pero esa negativa para mí es una falta de responsabilidad y una falta del deber del profesor para con sus alumnos. Sin, Sí. De todas maneras, ni como más es ni menos, Argentina, ¿no? atendiendo la pena de la escasez del sueldo que puede tener y que el profesor, pero eso es una cuestión totalmente aparte a, a pues a protestar por medio de los sindicatos o la dirección o para que paguen mejor, pero no porque no te paguen bien, no vas a llevar a cabo las acciones tan importantes como es la educación y es la protección del niño en las aulas. Se necesita Totalmente. una protección Pero de y el todas maneras, profesor es el Mercedes, responsable. mira, Totalmente. Mercedes, mira Y ya, esto. ya, es que Acá me ha llegado uno, al alma, ¿eh? Me ha llegado al alma. sí, acá Sí, dice en el protocolo, si verás, dice medidas preventivas y soluciones. Y en claro, el claro, punto 3 dice capacitación en respuesta a emergencias. Es claro, esencial que claro, tanto los docentes como los estudiantes estén preparados para manejar situaciones de emergencia. claro, Esto claro, es en claro. el de tiroteo. Esto es en el de tiroteo. O sea que Bueno, pero, dentro del perdón, protocolo está. creo, Ujú. yo creo y coincido con Mercedes. A mí me parece que esto tiene un gran problema, y yo hace rato que lo vengo insistiendo con mi grupo de amigos, que son muchos docentes, el tema de la responsabilidad. No tienen asumido muchas veces los docentes las consecuencias por la falta de asumir su responsabilidad frente al aula. Entonces, es como dejar pasar y dejar hacer, y no es así, porque cuando uno es docente, debe tener mucha empatía y tiene un compromiso frente a los niños o adolescentes a quienes está educando, no solo dando su materia, la currícula, sino también en llamados de atención, en corregir conductas, en acompañar, en ver. Y ese es el trabajo del docente. Les guste o no, hoy es demasiado exigente, lo entendemos, pero es parte del concepto de la responsabilidad, porque si se sentirían responsables de eso que están haciendo y que eso, si no lo cumplen, tiene consecuencias legales, yo creo que habría un cambio de esa actitud. Porque es como dice Mercedes, una cosa es el reclamo salarial y otra cosa es el profesor frente al aula. Y eso me parece es lo que tiene que trabajarse a través del ministerio, de las regionales de educación, de los organismos competentes y de los que forman docentes.
Viviana, yo he dado Indudablemente. clase durante 30 años y estoy totalmente de acuerdo con el planteo de Mercedes, con tu planteo y con el de Sandra. Absoluta y totalmente de acuerdo. Bueno, yo di Claro. 10 años clase en una escuela técnica y he reemplazado en la Escuela Nacional, en esta escuela, que siempre fue muy estigmatizante con ciertos alumnos. Por ejemplo, me tocó reemplazar, de esto estoy hablando hace más de 20 años atrás, voy en el nocturno porque tiene la escuela secundaria a la mañana, a la siesta es la primaria y a la tarde-noche la escuela secundaria para adultos y tiene la formación de profesorado de biología, de magisterio, bueno, es una escuela muy amplia, muy completa, un edificio muy nuevo, pero cuando yo voy a dar clase, yo no hacía muchos años que me había recibido, me toca en un secundario, el segundo año de nocturno, en la sala de profesores, viene una profesora vieja en esa época y me dice, ¿en qué curso te toca? Segundo año. Uy, me dice, irrecuperables, irrecuperables. Yo entré con el corazón en la boca, porque dije, ¿cómo hago para que atiendan mi materia cívica, que generalmente estaba descalificada en aquellos años? Y bueno, me tocó dar sobre la familia y cuando empiezo a preguntar lugar de ubicación, cuántos hijos eran, claro, todas familias desmembradas, criados por la abuela, con ausencia del padre, no conocían la madre, una situación terrible. Y cuando los chicos empezaron a hablar, la clase fue hermosa. Entonces, esa escuela tiene un poco esa característica, es selectiva, digo porque yo aparte fui de mi primer grado a quinto año, tiene algunas características muy particulares y que lo van a tener que trabajar. Y los docentes no lo quieren reconocer. Yo tengo sobrinas que, por ejemplo, han terminado séptimo grado y los padres dijeron a la nacional no, van a otra escuela porque hay otro tipo de trato entre los alumnos. Eso no quiere decir de que no puedan pasar estas cosas también, ¿eh? Pero bueno, yo creo que la escuela va a tener que tener una autocrítica muy seria. Sin duda. Sandra, consulta, vos mencionaste que trabajaron algunos casos de bullying, bueno, que has tenido intervención en estas situaciones. ¿Podés más o menos explicarme dos cosas? Primero, ¿cuáles son los fundamentos de esas situaciones de bullying? O sea, ¿por qué razón se genera ese bullying? Y en segundo lugar, más o menos, ¿cómo se trabaja eso desde tu perspectiva? Nosotros, el caso específico que tuvimos, y yo le agradezco muchísimo, fue porque la mamá no se quedó cruzadas de brazos. Es decir, la mamá vino todos los santos días al colegio a plantearnos esta situación, que la nena estaba recibiendo una especie de molestia, acoso de otra nena, eh, con, con evidencias que ella consideraba importante. Y cuando la mamá vino ya 4 o 5 veces, eh, de las cuales algunas eran informales y otras fueron reuniones formales, ahí yo activé el protocolo, porque me pareció que era más que suficiente, 2 o 3 reuniones, para ya, de por sí ya el primer día que vimos empezamos a observar y la verdad, honestamente, nunca me pasó, fue muy difícil porque yo no observaba nada de lo que la mamá decía. Estaba muy oculto el acoso, muy oculto. Em, a tal punto que la nena necesitó asistencia médica y psicológica. Médica porque tenía temblores, tenía unos sarpullidos que le salían en el cuerpo, y psicológica obviamente porque por toda la situación que amerita. Lo primero que hice fue em, tratar de hablar con las niñas por separado y buscar, con la ayuda de la psicóloga obviamente, la mejor manera de abordar el tema sin, porque son muy chiquitas, tercer grado, 9 años, 8 años y 9 años,
muy chiquitas, entonces muy delicado. Entonces lo hicimos mediante juegos, lo hicimos mediante videitos que pusimos en el grado, a todo el grado completo. eh, y bueno, las niñas de alguna manera, la niña agresora, que es, la palabra es esa, la acosadora, porque en bullying, si ustedes estudian, tenemos la víctima, tenemos el observador que está pendiente ahí mirando, que puede estar a favor de la víctima o a favor del acosador, y tenemos el observador oculto, que es aquel que después que terminó todo, que está observando de lejos y la tiene clara, va y abraza a la víctima y lo trata de acompañar. Hay muchos personajes dentro del bullying, ¿no? Entonces, la nena acosadora de alguna manera iba reconociendo el, la bronca que le causaba esta otra niña, pero lo iba reconociendo con sus palabritas, con sus enojos, con sus caritas. Por ahí se tenían que, hablábamos de las emociones y hablábamos del enojo, de la tristeza, y ella dibujaba el enojo mucho, con mucho, con mucho énfasis, ¿no? Y bueno, luego de todo este proceso con los niños, las niñas específicamente involucradas, ahí empezamos a citar a las familias y a los padres. Y bueno, mirá vos qué cosa que las familias eran parientes y había habido dentro de la familia una cuestión interna entre un tío y el papá de la nena víctima, que el tío se había encargado de decirles a todo el mundo que esta familia era mala, y entonces, claro, la nena decía el tío, los chicos, ustedes saben, funcionan a neuronas espejo, donde hay una neurona muy fuerte que es un ejemplo para ellos, y el tío dijo esto, eso vale. Entonces el enojo de ella venía porque el papá de la otra niña le había hecho daño a su tío. Entonces era toda una interna familiar, y aunque no lo quieran creer, tuvimos que hacer como una, ¿cómo se dice ustedes en la cuestión legal? Es una palabra muy común, ¿no? Como cuando tienen que llegar a un acuerdo. eh, Mediación, tal vez. una Una mediación, conciliación, claro, una una mediación. mediación con las dos familias. O sea, empezamos a citar a las mamás para que se empezaran a revincular, luego al tío este que era el que decía de todo, para que las niñas empiecen a observar otro tipo de situación más amistosa entre las dos familias, y que ellas también puedan jugar y ser buenas compañeras en el colegio. Y así lo logramos. Cuando terminó todo eso, que las familias adelante de nosotros se pidieron disculpas, hubo un cambio muy grande afortunadamente para las niñas. Hoy está todo más que bien. Y ahí, después de trabajar sobre esta situación, empezamos a trabajar grado por grado. Y lo trabajamos en las horas de ética. Primaria no tiene la materia ética. La seño de primaria tiene dentro de su planificación, tiene que dar ética, tiene que dar valores, bueno, lo que involucra a la ética en nivel primario. Muy simple. Después en nivel secundario sí está la materia que se llama formación ética y ciudadana. Entonces, en esos espacios que las seños preparaban para ética, decidimos utilizarlos para trabajar bullying, desde también los valores, ¿no? Entonces, con primer grado lo trabajamos con títeres y lo trabajamos con teatro. Con segundo grado lo trabajamos con un cuento muy lindo, un cuento que se dividió en 4 etapas, y después trabajamos con ellos y después invitamos a los papás. Con tercer grado, que justo era el grado de la niña que habíamos estado trabajando, trabajamos el semáforo del bullying. Los chicos armaron los semáforos. Cuando se prende el verde, lo pusimos en el patio y ellos tenían que prender la luz cuando veían situaciones de bullying, de alerta o cuando estaba todo bien. Entonces estaba la luz verde, la luz amarilla y la luz roja. Con quinto grado lo trabajamos desde el lado del cuerpo,
el bullying acosándolos corporalmente, porque habíamos tenido algunos casos de una niña un poquito gordita que había sido molestada, así que trabajamos el bullying con los cuerpos. Y en sexto grado trabajamos el bullying con lo tecnológico, porque ya en sexto grado los chicos están con el celular, lamentablemente. Entonces lo trabajamos con el tema del ciberbullying. Fue un trabajo muy lindo porque después hicimos las presentaciones a las familias. Los chicos de secundaria también lo estaban haciendo a la par, pero de una manera un poco más eh, light, y vinieron a trabajar con los chicos de primaria. Y después nosotros tenemos la escuela para padres, que se dan una vez por mes, no, perdón, una vez cada 3 meses se da una charla dividida en nivel básico y nivel superior. Se da una charla para los papás de primero, segundo y tercero, y otra charla para los de cuarto, quinto y sexto. Y ahí, en la escuela para padres, abordamos la temática también. Y abordamos también el bullying entre adultos. Así que bueno, fue la verdad que muy productivo, muy productivo. Pero muy Este, interesante porque, a ver, todo esto que vos nos Muy estás bien. contando nos permite visualizar el importantísimo aporte al abordaje de la cuestión. Porque como vos muy bien señalás, en uno de los casos era casi imposible detectar de dónde venía, y venía de una cuestión yo las entre miraba en el recreo a las familias. nenas, porque Claro, sabés que una de las frases, mirá qué cosa, que es importante esto, que una nena le decía a la otra, cuando se sentaban en el recreo a comer la merienda, la viandita, una le decía, tu merienda es pobre, la mía es rica. Ay, Entonces Dios. claro, terrible. abordamos qué es una merienda pobre, qué Claro, es una merienda rica. O sea, claro, abordamos también eso. claro. Entonces yo me sentaba en un árbol del colegio que estaba cerca de ellas cuando compartían la merienda, y no veía nada, no veía nada, nada raro. Ellas compartían la merienda, obviamente no las podía escuchar tanto, pero las observaba y no había ni empujones, ni insultos de gritos. Entonces fue muy difícil para mí llegar a ellas. Pero bueno, se llegó y bueno, este año lo vamos a volver a repasar. La primera semana de clases, lo primero que hice cuando ingresé a las aulas de cada uno, a saludarlos y a darles la bienvenida al nuevo ciclo, les, les pregunté. A primer grado le dije, llevé uno de los títeres, que era una jirafa, y dije, buenos días, ¿cómo están? Y muestro el títere y dije, la jirafa los quiere saludar. Y entonces los chiquititos, muy chiquititos, segundo grado, no primero, porque segundo había trabajado con la jirafa. Primero de este año, que es nuevo, lo va a trabajar. Y dice, usted, le digo, ¿se acuerdan de la jirafa que también los viene a saludar? Sí, la jirafa que nos decía que no había que tratar mal al compañero. Y ahí empezaron a recordar un montón de cositas que habíamos visto ahí. Claro. Eh, y reflotamos el tema. De segundo a sexto fui a visitarlos y recordamos el tema. Dije, bueno, esperemos que este año sea un año saludable para todos nosotros y que entendamos lo que tanto trabajamos el año pasado. Así que bueno, esperemos que este año no tengamos Sí, sí, muy ninguna interesante situación. porque Claro. tomando el tema del bullying, digamos, fíjate que el fundamento del bullying puede ser desde cuestiones extraescolares hasta cuestiones como las diferencias físicas, la diferencia de color de piel, la diferencia de color de cabello, eh, Totalmente. la Los diferencia de niveles, lo que altura. también sí, y también la cuestión pedagógica, es decir, vos te sacaste un 10 y vos te sacaste Sí, un 2, yo me saqué un 10, vos no servís para nada, yo sí, ¿no? Una cosa sí, así. Claro, es todo muy eso se ve importante. muchísimo. También decir, ¿no?, la importancia de los padres y de la familia. El problemas internos, no verbalizar delante de los Sí, niños que no llegan a, sí, a comprender. Es un problema del entorno familiar tremendo. Falta de cuidado sí, también para con los niños. Son unos temas que pueden acarrear justamente esos conflictos. Y generar entre compañeritas ese mismo conflicto que hay entre la familia. Porque así
lo han verbalizado una y otra, una y A otra. Viviana Schiavi, Eh, te consulto, Viviana, ¿se sabe, vos habías mencionado que podía ser una hipotética situación de bullying? ¿Se sabe la razón del bullying o simplemente es una hipótesis? No, no, todavía hasta Ah, que yo ok. escuché era una hipótesis, pero imagínate que esto está recién en investigación, Sí, así que sí. Están eso seguramente saliendo, en estos días va a surgir. han Calculo que, salido algunos videos del niño que disparó, han salido ya algunos videos de cómo él recibía bullying en el colegio. Ya bueno, salieron sí, videos. eso escuché, yo no lo vi, y una de las periodistas que estuvo hoy, que creo que en TN, de acá de mi ciudad, le preguntaban si ella había sufrido bullying en la escuela en su momento, y ella dijo que no, cosa que yo después le escribí en privado porque la conozco, y le digo, siempre hubo bullying. Bullying decimos ahora, pero yo en mi escuela primaria, ya en los años 60 y pico, tenía una compañera que era visca y era anteojitos cuatro ojos, bizcocho, o sea, esta amiga mía odia la escuela nacional porque fue en el nacional, vive en Santa Fe, no viene a San Cristóbal, no tiene una cuestión afectuosa, jamás viene a un encuentro del primario, detesta la escuela primaria, y la hermana me contaba justamente que nunca lo había manifestado, y como en esa época de esto no se hablaba y nadie lo trasladaba a su casa porque capaz que iba a recibir un reto en vez de tener la compasión o el acompañamiento de la familia, lo empezó a hablar de grande cuando se pudo operar de la vista y quedó muy bien. Y la hermana me contaba, no, no, me dice, Clarita, olvídate que va a venir a San Cristóbal, porque encima, pobre, su nombre era Clara. En esa época no era un nombre muy común, entonces era ojito cuatro ojos, clara de huevo. Era, yo pienso hoy, qué terrible que ha sido la infancia de una compañera mía y no lo veíamos así. Y seguramente hubo casos como ese o peores, de ahí el famoso Rengo y todo eso que quedó inserto en nuestra sociedad y que hoy lo vemos muy mal. Entonces, este es un tema realmente viejo y está muy bueno que la sociedad lo trabaje. Lo que pasa que hoy los chicos, frente a la intolerancia de esto, de no poder hablarlo, termina en este tipo de conductas, que creo que también en el trasfondo hay un problema serio familiar, porque Sí, siempre. cuando la familia está presente, uno eleva la autoestima del hijo, lo revaloriza, acompaña, lo plantea en la escuela, como comentaste vos. Entonces, no es solo la escuela, es la familia fundamentalmente. Y eso es lo que también hay que trabajar. Muy, muy importante para eso. Antes Mucho, de que mucho hay que trabajar terminemos porque la reunión, les mucho. quería Sí. comentar que estoy en contacto con una psicóloga de nuestro grupo, que es la psicóloga Adriana Núñez, y ella se está manifestando preocupada por otro aspecto de esta situación, que bueno, se da en este caso puntual de este muchachito de San Cristóbal, pero también se da en todos los casos cuando son mediatizados. Su preocupación es esta, ¿no? En las notas que se están realizando directamente a los niños, a las niñas, a los adolescentes víctimas, revictimizándolos, porque, bueno, cada uno, por supuesto, como testigo de estos adolescentes, va a aportar lo que vio desde su lugar, pero realmente corresponde que sean tan expuestos por los medios de comunicación a los efectos de tener una, digamos, una primicia. Yo comparto la postura de Adriana, creo que Adriana me está diciendo que ella hizo una presentación formal ante un medio de comunicación y que está esperando respuesta. La verdad que mi sugerencia fue justamente, si ella detecta algún medio responsable, que haga una presentación, una petición directa, porque son adolescentes, no se pueden estar difundiendo ni sus imágenes ni sus voces, están amparados por la ley. Bueno, Está Perdón. difundiendo todo. es, es Se lo que está a mí me difundiendo todo. preocupó. Es lo que me preocupó cuando los entré a ver, dije, ¿cómo un adolescente en los medios? Los padres, con tal de tener la noticia,
y los chicos hablaban y contaban sus experiencias, y me pareció terrible, y por eso digo, la falta de protocolo o de intervención urgente de psicólogo o del profesional que corresponda en los alumnos de la escuela. Se fueron a su casa, llegaron a la plaza, los padres lo buscaron. ¿Qué estamos haciendo con eso? O sea, me parece que ahí es la parte que está fallando, o no sé si ahora se dispuso algo, pero si hasta dentro la otra semana no van a volver a la escuela, ¿qué pasa en este interín? Claro. Es muy preocupante. Yo pude hablar con un alumno que llegaba, la madre lo había ido a buscar a la escuela, hoy estaba en tribunales y la mamá trabaja en tribunales, y él llegó totalmente nervioso, bueno, un poco choqueado, y dice, me pudiera haber matado a mí, me dice, porque yo estaba enfrente de él cuando empezó a tirar y pensé, ahora me mata. Y dice, y a mí no me tocó. Y le digo, ¿vos qué hiciste? Empecé a golpear las puertas y a romperlas porque las puertas estaban con llave, no sé si las del curso o qué. Dice, y empezamos a romper los vidrios. Y la madre lo miraba, le miraba las manos, las piernas, y dice, pero no estás lastimado. No, dice, porque rompí el vidrio con la zapatilla. Y en eso iban dos chicas corriendo, una de ellas embarazada, una se cae arriba de la otra. Esto ha sido algo terrible. Y por el otro lado yo pensaba, los profesores encerrados en la sala de profesores, salvo cuando el chico tiene que recargar la escopeta, que menos mal que no logró hacerlo, ahí un celador y otra persona del establecimiento se le tiran arriba y logran poder Sí, detenerlo, pero retenerlo, claro. Sí, retenerlo, sí. terrible. Bueno, terrible, Bueno, también hay que Mercedes. Tenés un pensar, minutito para hacer el sí, queda cierre. muy poquito. Quiero decir respecto a la profesión, ¿no? Al informador, al periodista, que él tiene derecho de informar y la sociedad tiene derecho de conocer qué ocurre en su entorno. Pero el profesional del periodismo, de la información, lo que debe de tener cuidado es el modo que tiene de transmitir esa información. Es el modo, no es el modo morboso para dar sensacionalismo y crear, ¿no?, ese morbo que mucha gente busca en la noticia. No, es informar y formar con la noticia. Decir al ciudadano, a la persona que habita en ese lugar, que hay un problema y que hay que tomar medidas y que hay que solucionar ese problema. No se puede Bueno, callar uno, hay que quiero, ponerlo en quiero, evidencia, pero tiene quiero que ser un aclarar. profesional. ¿Eh? Quiero aclarar ¿Perdona? con respecto a lo... Sí, Sí. Mercedes, quería aclarar con respecto a lo que vos decías de las sanciones y que esto, digamos, como que no quede en la nada. La provincia de Santa Fe sancionó, creo que entró a regir el año pasado, la ley penal juvenil. Hoy un Ujú, adolescente de 16 años es juzgado ujú, como un mayor, ¿eh? No quiere decir que tenga ujú. la misma pena que el mayor, pero va a tener un proceso judicial que antes no lo tenía. Y este chico tiene, el agresor, 16 años. Yo creo que va a enfrentar un proceso más allá de las medidas cautelares que se puedan disponer para su propia recuperación mental o las medidas que sean necesarias. Pero